Muy buenas noches. Desde la Asociación Forum, este espacio de cultura y ciencia, les damos a todos la bienvenida. Y antes de dar la presentación a la conferencia que vamos a tener hoy, vamos a presentar un poco a la asociación para aquellos que no nos conocen. La Asociación Forum se creó por un grupo de profesionales en junio del 2007 y nos dedicamos a ofrecer conferencias mensuales, ya desde aquel tiempo, una conferencia por mes, y a brindar cursos para jóvenes todos los viernes del año. Tocamos temas tanto de cultura, de historia, biográficos, como de ciencia, como el tema que nos toca hoy, ¿sí? La máquina de Dios. El padre Carlos Baliña ya nos ha acompañado otros años, en el 2008, con una conferencia sobre el Big Bang, otra sobre el evolucionismo, después en el 2009 sobre Darwin nos vino a hablar, y hoy, como decía antes, nos viene a hablar sobre la máquina de Dios, o lo que el periodismo ha llamado así. El padre Carlos Baliña tiene estudios de filosofía y teología en el Seminario Diocesano Santa María Madre de Dios de San Rafael Mendoza. Es sacerdote perteneciente a la eparquía Ucrania en la Argentina. Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Es profesor del Seminario de Licenciatura de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, ¿sí? La UNSTA. Profesor de Filosofía, de Ciencias 1 y 2, textos de filosofía antigua, textos de filosofía medieval y antropología filosófica en el Instituto Superior del profesor Antonio Sáenz de Lomas de Zamora. Muy bien, entonces los dejamos con el padre Baliña. Muy buenas noches. Ya otras veces di conferencias sobre temas científicos en este ámbito. Lo que yo quiero es, en cierto modo, atajarme, porque el tema de hoy es bastante complejo. Mi idea es hacer una exposición técnica en el límite inferior de lo técnicamente verdadero, que coincida con el límite superior de la comprensión de una persona normal. Espero lograrlo. No es fácil. Prometo no escribir ninguna fórmula, ni cosa por el estilo. La experiencia es que la gente sale aterrada apenas uno empieza a escribir una fórmula. Y luego de esa parte central de física pura y dura, mi intención es echar una mirada filosófica y teológica a lo que está implicado en esta cuestión. Yo siempre estuve convencido que es posible hacer esto, o sea, explicarle a la gente del común, en términos cualitativamente correctos, los avances y descubrimientos de las ciencias. Porque uno tiene que tener idea de lo que está escuchando, de lo que le llega por los medios. Ya Simone Weil, la filósofa francesa, había advertido que los hombres de ciencia contemporáneos han convertido las ciencias naturales en un saber esotérico, del cual ellos son los sumos sacerdotes y al cual exigen una obediencia ciega y fideísta al vulgo. O sea, una actitud completamente autoritaria, de la cual muchos se aprovechan.
Los últimos años, y esta es la motivación de la exposición, y particularmente el 2012, fueron años inusualmente publicitados para la física, debido a la construcción y puesta en funcionamiento de la máquina más compleja jamás construida por el hombre. Nos referimos al LHD, o Large Hadron Collider, o Gran Colisionador de Hadrones del CERN, Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. El objetivo de este engendro, verdaderamente colosal, un anillo de 27 kilómetros de circunferencia, un acelerador de partículas, que vamos a tratar de describir hacia el final de la exposición, es realizar un experimento crucial en física pura, más precisamente en física de partículas. Se trata de comprobar la existencia o no de un constitutivo básico de la materia a nivel subatómico, el llamado bosón de Higgs. La motivación del trabajo que estoy llevando a cabo es intentar hacer llegar al lego algún conocimiento acerca de este tema, dado el tratamiento sensacionalista con que fue sometido y la cantidad de sonceras que se dijeron acerca de esto. Por eso, decididos a tomar el toro por las astas y tratar de cumplir con el propósito más arriba señalado, vamos a tratar de exponer en forma lo más simple posible esta problemática. Voy a contar 2 o 3 chistes a lo largo de la conferencia para hacerlo un poco más pasable. El primero es este. Una persona común y corriente, esto ocurrió, se acercó a Einstein y le pidió que le explicara la teoría de la relatividad. Einstein accedió y se le presentó de un modo muy simplificado. Finalizada la exposición, el físico preguntó a esta persona si había entendido. Como la respuesta fue negativa, procedió a hacerlo una y otra vez, descendiendo cada vez más de nivel. Por fin, en un momento dado, el hombre le dijo a Einstein que ahora sí entendía, y este le respondió: pues bien, lamentablemente, esa no es la teoría de la relatividad. Esperemos que este no sea el caso. Para colmo de males, el tema se ha visto desfigurado de un modo grotesco y patético por el nombre sensacionalista con que se ha presentado al bosón de Higgs. Nos referimos al apelativo de partícula divina, nombre que nimbó de una aureola mística toda esta cuestión, convirtiéndola para algunos en una lucha entre la fe y la ciencia, entre los derechos de Dios y la soberanía titánica del hombre, deseoso de imitarlo y destronarlo. No somos tan ingenuos como para negar que esa actitud existe, que está ampliamente extendida, especialmente en el ámbito científico, como consecuencia de algunas características constitutivas de la ciencia moderna. Pero la cuestión es mucho más sutil que eso, y el experimento en sí mismo no tiene nada que ver con un intento de imitar a Dios o reproducir el momento creador del Big Bang. Llegará el momento en que mostremos cómo este nombre de partícula divina es en realidad un chiste del primer vulgarizador del tema, el gran físico de partículas y premio Nobel Leon Lederman, muy conocido en el gremio por su sentido del humor. De más está decir que el sentido del humor de los físicos es a veces bastante dudoso. Vamos a intentar ahora delinear el itinerario que seguiremos en la exposición. Puesto que el bosón de Higgs es lo que se denomina técnicamente una partícula elemental, deberemos realizar un arduo camino histórico y teórico para mostrar cómo fue progresando en el tiempo el conocimiento que el hombre posee en la actualidad acerca de los constituyentes últimos de la materia. Creemos que esta aproximación histórica y genética, digamos, es fundamental para comprender cuáles fueron los interrogantes que se fueron presentando y cuáles las respuestas sucesivas a los mismos. Pero no nos quedaremos solamente en eso. La intención de esta exposición es ir más allá de una mera descripción técnica y divulgativa de los hechos y teorías, e intentar por lo menos esbozar una comprensión filosófica de los mismos, y en definitiva de la estructura ontológica del cosmos material, e inclusive realizar una crítica a posturas y orientaciones de la física actual realmente necesitada de una visión filosófica superior. Así que lo que viene ahora sería del electrón al bosón de Higgs.
Desde siempre el hombre, contemplando la naturaleza, ha observado su diversidad y pluralidad. A nuestros ojos se presenta inmediatamente el espectáculo de una multitud de sustancias: piedras, plantas, animales, seres humanos, estrellas, etcétera, etcétera. Y desde siempre ha surgido en el pensamiento la noción de unidad, o sea, la posibilidad de reducir, de conducir esa pluralidad a algún tipo de unidad. De este modo, los filósofos presocráticos intentaron llegar al arjé, o sea, al principio o los principios subyacentes a la realidad material. El primer gran paso en este sentido, en la época moderna, se produjo en el siglo XIX, cuando los científicos, Lavoisier, Proust, Dalton, Avogadro, llegaron progresivamente a la noción de elemento químico irreductible. O sea, reducir la pluralidad de sustancias a sustancias elementales: oro, plata, hidrógeno, hierro, cobalto, etc. Un hito fundamental fue la elaboración de la tabla periódica de elementos, que estudiamos en el secundario, no sé si se seguirá estudiando, del químico ruso, hecha por el químico ruso Dmitri Mendeleev, en 1869. O sea, una representación visual de la ley de periodicidad por la cual ciertas propiedades químicas de los elementos se repiten periódicamente cuando se los distribuye según su número atómico. La teoría atómica. Desde la más remota antigüedad se ha postulado en diferentes tradiciones el llamado atomismo, o sea, la doctrina que sostiene que todas las sustancias materiales son reductibles a dos principios: los átomos y el vacío. La palabra átomo viene del griego y significa indivisible. Según este atomismo filosófico, los átomos serán infinitamente variados en formas y tamaños, indestructibles, inmutables y eternos. Estarían rodeados por el vacío, dentro del cual se moverían chocando y combinándose, de resultas de los cuales provendrían todas las sustancias existentes. Esta es la teoría de Leucipo y Demócrito en la antigua Grecia. Cuando los químicos del siglo XIX encontraron evidencias de la existencia de partículas químicas ínfimas, fue inmediato que le dirán el nombre de átomo. Por el momento nos limitamos a señalar, de un punto de vista filosófico, que el atomismo implica una concepción reduccionista, mecanicista y materialista, pues en definitiva lo único que existirían serían los átomos, debido a que las sustancias no serían otra cosa que simples agregaciones de átomos. En el siglo XIX se dio un fuerte debate entre los químicos acerca de la existencia de los átomos, siendo sus principales abogados los químicos John Dalton, inglés, y Amadeo Avogadro, italiano, responsables de la reaparición, ya digamos en sede científica experimental, de la teoría atómica, de la antigua teoría atómica griega. Sin embargo, debido al carácter hipotético de los mismos, por razón de no haber todavía evidencia empírica inequívoca, los científicos de raigambre positivista negaron su existencia. La cuestión se zancó recién al comienzo del siglo XX, con la aparición en escena de la física atómica. De acuerdo con esta teoría, un elemento químico es una sustancia química pura consistente en un solo tipo de átomos. Un mineral de oro está formado solo por átomos de oro, hierro, etcétera, etcétera. Y comienza el descubrimiento de las partículas subatómicas, porque lo que rápidamente se descubrió es que el átomo no era tan átomo, no era tan indivisible. El primer hito en el camino de descubrimiento de las partículas subatómicas fue la postulación de la existencia de una partícula cargada eléctricamente, cuyo movimiento explicaría el flujo eléctrico, por parte del físico irlandés George Johnstone Stoney en 1891. Él mismo lo bautizó electrón. El descubrimiento empírico del electrón se debe a Joseph John Thomson, J.J. Thomson, en 1897 en Cambridge, experimentando con rayos catódicos, como los del televisor, en un tubo de Crookes, un tubo en el cual se hace vacío y se ponen dos electrodos y se pasa corriente eléctrica. Thomson descubrió que estos podían ser deflectados por campos eléctricos y magnéticos, y concluyó que dichos rayos deben estar compuestos por partículas eléctricas
negativas de muy baja masa, a los cuales él llamó corpúsculos, pero se impuso el nombre de Stoney, de electrón. Estimó su masa en 1/1000 de la del átomo de hidrógeno. Thomson supuso que sus corpúsculos provenían de los átomos de gas residual en el tubo y que por tanto debían ser parte constitutiva de los átomos, los cuales entonces dejaron de ser átomos, o sea, indivisibles. En consecuencia, en 1904 propuso el primer modelo atómico, conocido como modelo del pastel de pasas. Dado que el átomo es neutro y el electrón es negativo, supuso que el átomo consistía en una esfera maciza de carga positiva en la que se hallaban incrustados los electrones de carga negativa, como las pasas en un budín. En el año 1906 se le adjudicó el Premio Nobel de Física. Prácticamente en simultáneo con las investigaciones de Thomson, en 1896 el físico francés Henri Becquerel realizó un descubrimiento trascendente: la radioactividad. Un cristal de pechblenda, mineral que contiene uranio. Lo colocaba sobre una placa fotográfica cubierta con papel negro previa exposición al sol. La placa quedaba velada con la silueta del material. Becquerel suponía que era por influjo de radiación que había quedado absorbida del sol. Un día nublado, por casualidad, esto es algo que en general los científicos no les gusta destacar, que muchos descubrimientos fueron por casualidad, unos cuantos. Un día nublado dejó por casualidad el dispositivo en su laboratorio, en un cajón, a oscuras, y encontró que la placa estaba igualmente velada, concluyendo que las sales de uranio irradiaban por sí solas una luminiscencia desconocida. Había descubierto la radioactividad. Recibió por este descubrimiento en 1903 el Premio Nobel junto con sus alumnos Pierre y Marie Curie, el matrimonio Curie. El gran paso adelante fue dado por el físico neozelandés Ernest Rutherford, considerado el más grande experimentalista desde Faraday. En 1899 determinó que el fenómeno de radiación descubierta por Becquerel consistía en la emisión de dos tipos de radiación, alfa y beta, así lo llamó él. Paul Billiard en 1900 identificó otro tipo de radiación y Rutherford la llamó gamma. Entonces tenemos, la radiación es básicamente emisión de tres tipos de radiaciones, alfa, beta y gamma. Actualmente se sabe que los rayos alfa son núcleos de helio, o sea, 2 protones y 2 neutrones. Acá me estoy adelantando. Eso es lo que descubrió Rutherford. Los rayos beta son electrones y los rayos gamma son radiación electromagnética de altísima frecuencia. Pero lo más importante es que Rutherford y Soddy determinaron que la emisión de radiación involucra la transmutación de átomos de un elemento en otro, abriendo así las puertas a la física nuclear. Recibió el Nobel de Química en 1908. Rutherford estaba muy enojado e indignado porque era un físico puro. Cuando le dieron el Nobel por la química no hacía más que despotricar. Después decía, no existe otra ciencia que la física, era famoso por eso. Bueno, irónicamente, el Premio Nobel de Química le dieron. Pero el más grande descubrimiento de Rutherford fue realizado luego de haber recibido el Premio Nobel. Se trata del memorable experimento de la lámina de oro, que llevó al descubrimiento del núcleo atómico. En 1909, Geiger y Marsden, colaboradores de Rutherford en Manchester, realizaron bajo su dirección un experimento para estudiar la estructura del átomo. Bombardearon una fina lámina de oro con partículas alfa, o sea, protones, 2 protones y 2 neutrones, observando las correspondientes deflexiones de detectores y vean cómo deflectaban las partículas. Lo intrigante era que algunos desvíos se producían en ángulos de más de 90 grados, incluso casi 180 grados, volvía la partícula. En consecuencia, Rutherford postuló en 1911 que en el centro del átomo debe haber un núcleo duro, contra el cual chocaban las partículas alfa, que debía contener casi toda la masa y toda la carga positiva del átomo, porque las alfas son positivas. Tenía que haber algo muy duro que hiciera rebotar y volver para atrás a la partícula alfa, duro y masivo, y de carga positiva. Se había descubierto el núcleo atómico.
Este modelo fue conocido como modelo planetario del átomo y desplazó al de budín de Pasa de Thomson. Según esta teoría, el átomo, que es lo que se ha visto en el colegio, el átomo consistiría en un núcleo positivo que concentraría la mayor parte de su masa, rodeado por electrones negativos orbitando en torno de él, y cuyo radio orbital de los electrones determinaría el tamaño del átomo. Sin embargo, el modelo de Rutherford debía enfrentar una objeción mayor. De acuerdo con las leyes de la física clásica, los electrones al moverse en torno del núcleo deberían irradiar ondas electromagnéticas y en consecuencia perder energía y caer dentro del núcleo. El modelo de Rutherford no era estable. Sin embargo, no puede estar totalmente descaminado, pues permitía prever las tasas de difusión de las partículas alfa y daba un orden de magnitud correcto para las dimensiones del núcleo atómico. Esto se ve muchas veces en la física, ¿no? Y en la ciencia. Los modelos se van sucediendo y no es que el anterior se descarte totalmente, se va perfeccionando y van incorporando cosas. En consecuencia, este es el momento para hacer entrar en escena una de las mayores revoluciones científicas de la historia de la ciencia, o sea, la aparición de la mecánica cuántica. A comienzos del siglo XX, el físico alemán Max Planck, que es el fundador de la física cuántica, para resolver un atolladero en el cual se encontraba el electromagnetismo clásico, conocido como catástrofe del ultravioleta, postuló que la energía de la luz es emitida o absorbida por los átomos en cantidades discretas, a las cuales bautizó como quanta, plural del latín quantum, o en castellano, cuantos. O sea, que la energía no se absorbe ni emite en cantidades infinitamente pequeñas, sino que en cantidades mínimas, y menos que eso no se puede, y eso se lo llamó cuanto. Por este descubrimiento recibió el Premio Nobel de Física en 1918. Albert Einstein utilizó esta noción para explicar el efecto fotoeléctrico y bautizó al cuanto de luz como fotón o partícula lumínica. A lo largo de la exposición veremos cómo el tremendo cambio de paradigma que la mecánica cuántica implicó. En el año 1913, un discípulo de Rutherford, el físico danés Niels Bohr, del cual hablaremos repetidas veces, incorporó la nueva física cuántica en su percepción del átomo. Él propuso una depuración del átomo de Rutherford. En su modelo, el de Bohr, los electrones solo podían orbitar el núcleo en ciertas órbitas particulares, de momento angular y energía fijos, con un radio proporcional a su energía. En este modelo, un electrón no podía caer en el núcleo, pues no podía perder energía de un modo continuo. En lugar de ello, solo podía realizar saltos cuánticos, emitiendo o absorbiendo radiación de una frecuencia proporcional al cambio de energía. Uno tiene un electrón en un átomo. Bueno, si recibe energía, salta a un nivel energético superior, pero siempre en números enteros de cuantos. Si emite radiación, cae en su energía a una órbita inferior. En consecuencia, la absorción y emisión de luz deberá realizarse de acuerdo con un espectro discreto. Bueno, acá hay que dar una pequeña explicación. Cuando se excitan átomos, estos emiten radiación, de acuerdo con un espectro en el cual aparecen líneas de absorción y emisión, con una distribución característica para cada elemento. Es como la huella digital de cada elemento. Yo pongo incandescente un elemento, emite luz y hay líneas determinadas, propias de cada elemento químico. El análisis espectroscópico de la intensidad, posición y ancho de estas líneas permite conocer la composición de una sustancia. De ese modo se conoce la composición de las estrellas. Se toma la luz, se la analiza y se sabe los elementos de lo que está hecho la estrella. Bueno, otra aclaración importante es la siguiente. Hablé del espectro de radiación electromagnética. Bueno, la radiación electromagnética va desde los rayos gamma de altísima frecuencia hasta las ondas de radio largas. Los rayos gamma tienen longitud de onda del tamaño del núcleo atómico. Las ondas largas de 100, 200, de 1 kilómetro.
En el medio está la franjita que nosotros vemos, el espectro de luz visible, que está entre 4.000 y 8.000 angstroms, o sea, de 10 millonésimas de milímetro. Nosotros vemos una ranura de todo el espectro. Más a la derecha del espectro, por así decir, está los ultravioletas, que tienen menos longitud de onda, hasta los rayos gamma. A la izquierda, la radiación infrarroja, UHF, ondas cortas, ondas largas, etc. Todo es radiación electromagnética, o sea, oscilaciones del campo electromagnético. Pero el modelo de Bohr era solo una aproximación y tenía limitaciones. Solo podía predecir las líneas espectrales del hidrógeno, ya era mucho. Pero no podía hacerlo con átomos de muchos electrones. Inclusive con los progresos de la espectroscopía se encontraron líneas del hidrógeno que el modelo no podía explicar. Pero ya era un logro, un modelo que permitiese predecir cosas, que vamos a ver que es algún fenómeno que se repite. Dos hitos importantes llevaron a la perfección la noción de núcleo atómico, con el descubrimiento en 1913 por Frederick Soddy de los llamados isótopos, o sea, elementos con las mismas propiedades químicas, pero de diferente peso atómico. Y el descubrimiento por parte de Rutherford de la primera de las partículas nucleares, el protón. Ya ven por qué era considerado el más grande experimentalista de Faraday. Está en casi todas estas cosas, Rutherford. Bombardeando nitrógeno gaseoso con partículas alfa, Rutherford logró desintegrar artificialmente los núcleos de nitrógeno y llegó a la conclusión de que los núcleos de hidrógeno eran partículas individuales, constituyentes básicas de los núcleos atómicos. Había descubierto el protón, partícula subatómica de carga positiva, igual en magnitud a la del electrón, pero de masa 1836 veces mayor. Yo creo que es importante, bueno, si hasta ahora no han huido despavoridos, es importante mostrar cómo se va haciendo el descubrimiento, o sea, no dar una noción puramente teórica, sino mostrar prácticamente y concretamente cómo es que se va descubriendo todo esto. Y las preguntas que se suscitan y las respuestas, que a su vez suscitan otras preguntas, en una sucesión indefinida. En el año 1925 se realiza un descubrimiento de gran trascendencia, sobre todo por lo que viene después. Los físicos holandeses Samuel Woodsmith y George Uhlenbeck plantearon que el efecto Zeeman, que es la división de líneas del espectro por reacción en un campo magnético muy fuerte, si uno obtiene el análisis espectral, pone un campo magnético muy fuerte y las líneas se duplican, se abren. Esto podría explicarse si el electrón tuviese un momento angular intrínseco, como se da por ejemplo en la rotación de una esfera en torno a su eje. Por dicha razón pusieron a esta magnitud el nombre de spin, del inglés spin, to spin, rotar, el spin del electrón, un momento angular intrínseco, un nuevo número cuántico, una nueva propiedad del electrón. El spin entonces puede tener dos clases, spin arriba, spin abajo, obviamente hablando en forma figurada, ¿no? Y ahora vamos a dar otra complicación, la dualidad onda-partícula. La idea de que la luz es un fenómeno que puede explicarse alternativamente por medio de un modelo corpuscular y por medio de otro ondulatorio data del siglo XVII, cuando Newton y Huygens propusieron sus modelos alternativos. Newton corpuscular, Huygens ondulatorio. Ya a inicios del siglo XX era evidente que la luz se comporta como partícula o como onda, en escenarios diferentes. Pero nadie había pensado en extender esto a las partículas materiales, hasta que en 1924 el físico francés Louis de Broglie, se escribe de Broglie, pero se dice de Broglie, que era príncipe, el príncipe de Broglie, propuso que a nivel cuántico todas las partículas materiales poseen un comportamiento ondulatorio similar al de la luz. De este modo, según las situaciones, las partículas materiales se comportarán en forma corpuscular u ondulatoria. La comprobación más sorprendente de esto la constituye, porque lo de Broglie era hipotético, pero esto se comprobó. El experimento montado en 1927 por el físico inglés Thomson
y los norteamericanos Davison y Germer, quienes lograron producir la difracción de electrones a través de una rendija. Una cosa más asombrosa que hay. Se mandan electrones individuales a través de dos rendijas y los electrones interfieren consigo mismos como si fuesen ondas. Y esto se verifica. Se puede realizar el experimento y se nota que el electrón, que fue devuelto como partícula, también se comporta como una onda. La idea de Broal fascinó a un físico austríaco, Erwin Schrödinger, quien en 1926 postuló que el comportamiento de los electrones en un átomo podía describirse mejor desde un punto de vista ondulatorio, más que desde el corpuscular. O sea, en vez de pensar los electrones como pelotitas que giran en torno del núcleo, o como planetas en torno del Sol, Schrödinger las pensó como ondas en torno al núcleo. En consecuencia, ideó la ecuación fundamental de la mecánica cuántica, que lleva su nombre, la ecuación de Schrödinger. Esta ecuación describe al electrón como una función de onda en lugar de una partícula y describe elegantemente muchas de las propiedades que el modo de Bohr era incapaz de hacer. Es un perfeccionamiento ulterior. Es importante hacer notar que un año antes el físico alemán Werner Heisenberg había realizado una formulación completa de la mecánica cuántica, pero en términos de cálculo matricial, una cuestión matemática bastante compleja. Formulación compleja y de difícil visualización, pero equivalente a la de Schrödinger, que en consecuencia fue adoptada con gusto por la comunidad científica. Mucho más compleja, y acá es donde comienzan problemas muy serios, fue la interpretación física de la función de onda de Schrödinger, hasta el punto de que constituyó una verdad divisora de aguas en la física. Mientras el mismo Schrödinger interpretaba que la función de onda describía al electrón, apenas aceptado el formalismo matemático de la ecuación de ondas, el alemán Max Born, seguido por Bohr y Heisenberg, interpretó que la función de onda describía los posibles estados orbitales del electrón y que en consecuencia podía ser utilizada para calcular la probabilidad de encontrar al electrón en cualquier posición alrededor del núcleo. Esta interpretación incorporaba así teóricamente la dualidad onda-partícula. La probabilidad dentro de la microfísica, que es el fin del determinismo mecanicista de Newton, de Laplace, etcétera, etcétera, y que va a tener grandes consecuencias, vamos a ver. Surge así el llamado principio de incertidumbre. La consecuencia inmediata de describir a los electrones como funciones de onda es la imposibilidad de matemática de determinar simultáneamente su posición y su momento. El momento es igual al producto de la masa por la velocidad. O sea, yo no puedo conocer con exactitud la posición y el momento de una partícula subatómica. Si conozco muy precisamente la posición, el error en el momento se me dispara. Y viceversa. El producto no puede ser menor que una cierta cantidad que está relacionada con el cuanto fundamental de Planck. Es el llamado principio de incertidumbre, postulado por Werner Heisenberg en 1927. De este modo, no es correcto pensar en órbitas claramente determinadas en el átomo, sino que el electrón, si bien puede estar potencialmente en cualquier parte, solo puede encontrarse en ciertas regiones con probabilidades exactamente calculadas por medio de la ecuación de onda de Schrödinger. Es lo que se conoce como orbitales atómicos. Y acá hay una gran paradoja. La ecuación de Schrödinger permite calcular exactamente las probabilidades. Exactamente las probabilidades. Es decir, que hay un 20% que esté aquí, 40% que esté allá, y yo voy y mido, hago 100 veces el experimento, 20 fue acá, 40, tal cual dijo exactamente la ecuación. Pero probabilidades. No podemos ingresar aquí por falta de tiempo y espacio en la tremenda polémica suscitada durante el siglo XX acerca de la realidad microcósmica, personalizada en las figuras emblemáticas de Einstein y Bohr. El nudo gordiano de toda la cuestión era el principio de incertidumbre. Einstein, imbuido del paradigma mecanicista de la física newtoniana y su determinismo férreo y matemático, no puede aceptar, como él dijo, que Dios jugase a los dados.
tal como lo expresó célebremente. Por el contrario, Bohr aceptó y propagó la visión indeterminista de la realidad física, conocida como interpretación de Copenhague, porque Bohr era dinamarqués, aunque no pudo desprenderse de un fuerte lastre positivista que daña su interpretación. Y es fundamental subrayar que ambos eran conscientes de que estaban haciendo más que física, tal como Einstein lo señaló con todas las letras. De una carta de Einstein a Schrödinger, donde le dice: la dificultad real reside en el hecho de que la física es una forma de metafísica. Esto dijo Einstein. Y otra frasecita que me olvidé al principio. Einstein dice esto: el único objetivo de lo que llamamos ciencia es el determinar lo que es. El único calificativo que se me ocurre para subrayar mi confianza en la naturaleza racional de la realidad es como algo accesible a la razón humana, es el de religioso. Cuando este sentimiento está ausente, la ciencia no tarda en degenerar en un mero empirismo despojado de toda inspiración. Esto es lo que Einstein. Pero ninguno de los dos tenía toda la razón. Debemos decir que las pruebas experimentales le han dado la razón a Bohr y no a Einstein, como vamos a ver. Bueno, ya tenemos el electrón, tenemos el protón, y hacia 1920, nuevamente Rutherford postuló teóricamente la existencia de partículas de carga neutra en el núcleo atómico, aunque inicialmente pensó que podía tratarse de un electrón orbitando un protón. O sea, neutro, bueno, protón y electrón misma carga, se neutralizan, está dentro del núcleo. Pero en 1930 se descubrió una extraña radiación muy penetrante, y el físico inglés James Chadwick, 1932, determinó que era una partícula neutra de masa muy similar a la del protón. Había descubierto el neutrón. Por tanto, el modelo atómico pasó entonces a consistir en un núcleo de carga positiva formado por protones y neutrones, los cuales dan cuenta de la mayor parte de la masa del átomo, y una nube de electrones orbitando, una nube de probabilidad, orbitando en torno del mismo. Y van apareciendo otros entes. Vamos a presentar ahora la antimateria. En 1928 el físico inglés Paul Dirac, gran físico teórico inglés, perfeccionó la ecuación de Schrödinger, incorporando la teoría de la relatividad de Einstein, o sea, teniendo en cuenta las consecuencias físicas de electrones moviéndose alrededor del átomo en velocidades cercanas a la de la luz. Lo notable es que la ecuación de Dirac, que es un perfeccionamiento de la de Schrödinger, contemplaba la posibilidad teórica de electrones de carga positiva. O sea, la solución puede dar más o menos. Y entonces, ¿qué dijo Dirac? Bueno, deben existir electrones positivos. Entonces, postuló en 1931 la existencia de estos electrones positivos, que él llamó antielectrones. De la misma masa que el electrón, pero de carga negativa, al contacto con un electrón produciría la transformación de ambas en fotones. 1932, un año después, el físico norteamericano Carl Anderson, experimentando con rayos cósmicos son partículas de alta energía procedentes del exterior del sistema solar, que recorren el universo, incluso desde fuera de nuestra galaxia. Experimentando con rayos cósmicos en un campo magnético, realizó la comprobación empírica de la existencia de lo que él llamó positrón, o sea, el antielectrón de Dirac. Se había descubierto la antimateria, o sea, materia de la misma masa, pero de carga inversa. ¿Dónde hay antimateria? A nuestro alcance, en una banana. La banana tiene potasio y tiene rastros de un isótopo del potasio que emite positrones. Así que en una banana hay antimateria, cantidades ínfimas. O si no, en un tomógrafo de positrones, pero una banana es más barato de comprar que un tomógrafo. Y esta es una buena oportunidad para hacer la siguiente observación, que ya vamos observando.
Aunque en buena parte de los descubrimientos el momento experimental antecede al teórico, en otros sucede a la inversa. Un desarrollo teórico prevé posibilidades que después se comprueban. Y es como un ida y vuelta entre el momento teórico y el momento experimental. No puedo hablar ahora ni siquiera de una idea de por qué es que si hay antimateria no la vemos frecuentemente, salvo que vayamos abajo de un plátano. Plátano para los españoles. Es una cosa extrañísima, hay una simetría en el universo por el cual hay solamente rastros de antimateria. Lo contrario haría inviable el universo, porque la materia en contacto con la antimateria se transforma en luz. Completamente. Un fenómeno que mal llaman los físicos creación y aniquilación de partículas vía la antimateria. No se crea ni se destruye nada. Es un cambio sustancial, a la manera de Aristóteles. Entonces, bueno, tenemos el átomo constituido por protones, neutrones y electrones. El sueño de la simplificación de lo físico llegaba a su culminación. Era posible reducir todas las sustancias materiales a 3 partículas elementales: electrón, protón, neutrón. Sin embargo, el sueño no tardó en convertirse en pesadilla, porque se empezó a encontrar un torrente de partículas elementales, en número creciente con el correr del tiempo. Voy a simplemente presentar o hablar un poquito más extensamente de uno muy importante. Investigando el fenómeno de reactividad nuclear, los físicos estudiaron detenidamente la emisión de radiación beta, o sea, electrones por núcleo atómico. O sea, el núcleo emite electrones. Te dirán, pero como no estaban afuera, ¿de dónde provendrían estos electrones? Ya que el núcleo está formado por protones y neutrones. Experimentos refinados mostraron que los electrones provienen de la desintegración de neutrones en protones y electrones. Un neutrón se desintegra en protones y electrones. Pero también se descubrió que la reacción violaba el principio de conservación de la energía. Se mide la masa del núcleo inicial, núcleo final, energía y masa, y se encontró que había una diferencia. Se estaba perdiendo energía. Entonces el físico alemán Wolfgang Pauli hizo una atrevida sugerencia: un pequeño objeto neutro se estaba llevando la energía. O sea, la cuenta no dada dijo, bueno, acá hay algo que se lleva la energía. Había postulado teóricamente la existencia del neutrino, así bautizado por el físico italiano Enrico Fermi. Pero hubo que esperar hasta la década de 50 para detectarlo experimentalmente, dado lo huidizo que es. El neutrino es neutro, o sea, una masa insignificante, y casi no interactúa con la materia. Un neutrino puede atravesar un año luz de plomo sin desviarse. Un año luz de plomo, o sea, 9 billones de kilómetros de plomo sin desviarse. En este momento nos están atravesando millones de neutrinos. Si hubiese un detector conveniente acá, esto se verificaría. Una partícula fantasmal. No se sabe si tiene o no tiene masa. Se desplaza a velocidad casi la de la luz y atraviesa todo, o casi todo, como vamos a ver. Con la cuestión que se fueron encontrando partículas, se encontraron los mesones, experimentando con los rayos cósmicos en la parte superior de la atmósfera, y se encontró una partícula intermedia entre el protón y el electrón llamado mesón, mesos en el medio. Llegó un momento de complicar un poco las cosas, porque venían muy simples, ¿no es cierto? Vamos a completar, porque todo se ve complicando mucho, pero muy mucho. Las 4 fuerzas. Hasta ahora estamos hablando en modo puramente estático, pero la naturaleza es dinámica. Las cosas cambian y percibimos que en la naturaleza actúa un sinnúmero de fuerzas que la física ha ido estudiando a lo largo del tiempo. Usando un procedimiento parecido al de las partículas, se llegó a reducirlas a 4 fuerzas elementales. Primero fue Newton, que logró reducir todo la mecánica celeste a la acción de una fuerza, la gravitación. Siguiente paso fue unificar la electricidad y el magnetismo. Se llegó a la concepción de electromagnetismo, y el que llegó a la formulación más perfecta fue James Clerk Maxwell,
el más grande físico teórico del siglo XIX. Para darnos cuenta de la grandeza de la síntesis, pensemos que absolutamente todas las fuerzas mecánicas y químicas de las que tenemos conocimiento en la vida diaria se reducen a interacciones electromagnéticas. O sea, nosotros tenemos conciencia de la gravitación, por la cual nos salimos volando, y el electromagnetismo, por el cual yo puedo agarrar esto. Bueno, todos los fenómenos de la mecánica y la química son electromagnéticos. Pero el desarrollo de la física atómica llegó al descubrimiento de otras dos fuerzas que no actúan ya a nivel macroscópico, como la gravitación y el electromagnetismo, sino a nivel subatómico y nuclear. Se trata de la fuerza fuerte y de la fuerza débil, de las cuales iremos hablando en lo sucesivo. Solo digamos que, debido a que el radio de acción es tan pequeño, o sea, el tamaño del núcleo atómico, no tenemos percepción directa de ellas. Pero eso no quita que la importancia no sea enorme. Pensemos que sin la fuerza fuerte, los protones y los neutrones no se unirían para formar núcleos, dado que los neutrones son neutros y la fuerza electromagnética no nos uniría a los protones. La electromagnética une partículas con carga, el neutrón no tiene carga. ¿Qué une al protón y al neutrón en el núcleo? La fuerza fuerte. Entonces, sin fuerza fuerte no habría núcleos, no habría átomos, y sin átomos no tenemos nosotros. Así que es importante. Hasta aquí los medios de detección eran más o menos simples, se llaman adelante en laboratorios, más o menos grandes, pero a partir de la década del 40 se introduce una mejora, que es la creación de los aceleradores de partículas. Y el LHC, la máquina de Dios, es un superacelerador de partículas. ¿Cómo funciona un acelerador? En términos muy simples. Es algo así como un microscopio sofisticado. Los microscopios ópticos comunes reciben la imagen del objeto observado, iluminándolo con luz visible. Uno podría pensar que manda fotones, rebotan y uno conoce el objeto. Para objetos más pequeños se utilizan electrones, microscopio electrónico. O sea, se lo ilumina con electrones que poseen menor longitud de onda que la luz visible. Y entonces puedo observar cosas más pequeñas. Es decir, que la longitud de onda de la entidad que usamos para bombardear es lo que determina el tamaño de lo que se quiere estudiar. A su vez sabemos que a medida que la longitud de onda disminuye, la energía aumenta. Por tanto, para investigar objetos muy pequeños hace falta bombardearlos con partículas a gran energía y a investigar los resultados del impacto. He aquí un acelerador de partículas. Es mandar un chorro de partículas contra una cosa y ver qué sale. La unidad fundamental para medir la potencia de un acelerador de partículas es el electron volt. O sea, la energía que un electrón recibe al ser acelerado es una diferencia potencial de 1 voltio. Además es fundamental la cantidad de partículas que uno envía. Las partículas aceleradas deben ser estables, o sea, tener una vida media larga. Ya vimos que las partículas pueden desintegrarse. Bueno, el tiempo de desintegración se llama vida media de una partícula. Tiene que tener vida media larga, pues el proceso de aceleración lleva tiempo, mucho tiempo. Y deben tener carga eléctrica, porque lo que las acelera es el campo electromagnético. O sea, yo no puedo tener un acelerador con neutrones, que tiene carga neutra. Por tanto, los principales candidatos como partículas misiles, digamos, son el electrón, muy fácil de conseguir, basta con poner un cable en estado incandescente, el protón, que sostiene de hidrógeno, también son antipartículas por reacciones, positrón y antiprotón. También se pueden acelerar partículas alfa y núcleos pesados también. Bueno. Lo importante es hacerlas colisionar y conocer lo que llega a la colisión y lo que sale. Es un esquema de caja negra. El conocimiento de lo que entra y de lo que sale permite saber qué es lo que pasa adentro. En el mundo cuántico, fantasmagórico, los detalles internos de la colisión no son observables. Apenas somos capaces de imaginarlos. Lo que se tiene es un modelo de las fuerzas que actúan y de la estructura de los objetos que chocan. Entonces yo meto cosas, saco cosas, y en base a lo que sale, en función de lo que mandé, puedo estimar qué es lo que pasó adentro, ¿no? El principio de causalidad puro. Bueno, hubo, a partir del primer acelerador, que fue hecho por Cockcroft y Walton en 1930 en Inglaterra,
hubo toda una carrera de fabricación de aceleradores de partículas. Comento algunos hitos. Bueno, hay dos tipos de aceleradores: lineales, que aceleran las partículas en un tubo largo, incluso de kilómetros, o circulares, ciclotrones, que se aceleran por medio de un campo magnético. Como una partícula cargada se mueve circularmente en un campo magnético, entonces entro a acelerarlos, que giren, cada vez con más velocidad, y eso es lo que voy a hacer chocar. Para que tengan una idea, en 1949 el ciclotrón de Berkeley tenía 4 metros y tenía una energía de 100 megaelectronvolts. Mega, 1.000.000. El Bevatron de 1954 aceleraba protones a 6,2 gigaelectronvolts. Ahora por la computación ustedes saben lo que es giga, miles de millones. El superciclotrón de protones del CERN de 1980, 480 gigaelectronvolts. El Tevatron del Fermilab, protones a 980, con un diámetro de 6,3 kilómetros. Y el LHC, la máquina de Dios, acelera protones a 7 teraelectronvolts. Un tera es 1000 gigas, como sabemos por la computadora, y tiene un radio de 27 kilómetros. Bueno, la cuestión es que se encontraron cientos de partículas. Entonces ya el sueño de unificación había volado en 1000 pedazos. Tanto que Pauli dijo que si lo hubiese salido de esto, se hubiese dedicado a la botánica. Era clasificar plantas prácticamente, la física. Hasta que dos físicos tuvieron una idea genial, parecida a la de Mendeleev. En 1961, tratando de clasificar este zoológico de partículas, Murray Gell-Mann y George Zweig propusieron el modelo de quarks, o camino óctuple. La idea era simple. Encontraron que podían organizarse todas las partículas conocidas como hadrones. Los hadrones son, ya empezaron las palabras raras, pero no tengo más remedio. Hadrón, del griego hadros, grueso, denso, es una partícula elemental especialmente sensible a la fuerza fuerte. Son de dos clases: mesones y bariones, protones y neutrones. Bueno. Organizaron los hadrones en grupos de 8, de acuerdo a las propiedades. Esto generó tablas parecidas a la de Mendeleev. Y así como la tabla del químico ruso dio una pista para el descubrimiento de la estructura interna del átomo, lo mismo hizo el camino óctuple con respecto a la estructura interna de los hadrones. De este modo, en 1964, Gell-Mann y Zweig independientemente propusieron una explicación muy simple. Todos los hadrones son combinaciones de 3 estructuras matemáticas más simples, a los cuales Gell-Mann llamó quarks. Es una persona muy leída, le gustaba la literatura a Gell-Mann, y esto proviene de un libro de James Joyce, Finnegan's Wake, donde en un personaje dice un montado 3 quarks for Master Mark. 3 quarks, bueno, son 3 quarks, y bueno, lo voy a llamar quark. Ese fue el origen del nombre que le puso Gell-Mann. Lo notable es que Gell-Mann sostuvo que sus quarks eran simples herramientas de cálculo. No se animó a decir que tenían entidad verdadera. La razón de la reticencia era clara: los quarks, si existiesen, deberían tener cargas eléctricas fraccionarias de 1/3 y 2/3 de la carga del electrón, que es la carga mínima conocida. Nunca se había detectado nada con 1/3 de la carga del electrón, ni menos con 2/3. Zweig, hay que decir la verdad, decía que él pensaba que eran reales, y él los llamó haces, pero quedó el nombre del quark. La teoría recibió una espectacular confirmación cuando permitió predecir las propiedades de omega menos, una partícula hasta entonces inobservada, que fue detectada en 1964 en Brookhaven, un acelerador, comprobando si sus propiedades eran las que el modelo de quarks predecía. La primera pista de que la cosa podía venir por ahí. Vamos a explicar un poquito el modelo, por lo menos en su formación original. Según él, todos los hadrones conocidos son resultado de la combinación de 3 tipos de quarks: up, down y strange, U, D y S.
Por supuesto hay 3 antiquarks, U-, D- y S-. El quark U up tiene una carga de 2/3 de la magnitud de la carga del electrón. El D menos 1/3, lo mismo que el S. Los antiquarks igual, pero cargas negativas opuestas. De este modo, el protón está formado por 3 quarks, U-D, up, down, de cargas 2/3 más 2/3 menos 1/3, hacen la cuenta, da 1. Se equilibran las cargas, da carga 1 como tiene el protón. El neutrón es UDD, up, down, down. 2/3 menos 1/3 menos 1/3, 0, la carga del neutrón. O sea que, un jueguito muy lindo que permite predecir todas las propiedades de cientos de partículas. Los mesones, las partículas tan raras, están formadas por una combinación de 2 quarks en vez de 3. Un quark y un antiquark. Entonces el pión positivo, el mesón pi, es U-D-. Y así, bueno, siguiendo. Indudablemente se trataba de un éxito extraordinario. Se había logrado reducir cientos de entes que parecían básicos a compuestos de 3 clases de partículas elementales, esta vez, los quarks. Pero para que la teoría pasase al dominio de lo real, era fundamental detectarlos. Se inició así una verdadera cacería en los principales laboratorios del mundo para detectar un quark. Misteriosamente nunca pudo encontrarse un quark aislado. Vamos a ver que esto tiene una explicación y dio entonces origen a un nuevo adelanto. El experimento que encontró los quarks es una especie de refinamiento conceptual a escala subnuclear del experimento de Rutherford, el de la lámina de oro. Se llevó a cabo en el acelerador lineal de Stanford, SLAC, y se bombardearon protones en un blanco de hidrógeno con electrones de altísima energía. O sea, protones bombardeados por electrones de una energía enorme. Eran 15 gigaelectronvolts. A la luz del microscopio, entre comillas, el protón mostraba una estructura interna bien definida, con núcleos duros que se movían rápidamente dentro de él. Eran los quarks. O sea, por las deflexiones, parecido a lo de Rutherford, se encontró que había cosas duras dentro del protón. O sea, que el protón no era una cosa elemental, sino que había algo adentro, muy duro, que deflectaba brutalmente los electrones. Eran los quarks. ¿Y por qué no se detectan los quarks libres? La razón es el llamado confinamiento de los quarks. Dentro de los hadrones, protones, neutrones, los quarks están confinados permanentemente porque la energía necesaria para separarlos crece a medida que la distancia aumenta. Es una propiedad de la fuerza fuerte, con la cual mantienen los quarks unidos para formar hadrones. Yo tengo el up-up-down, ¿no? Si los quiero separar, la fuerza crece exponencialmente y no puedo. Entonces esto dio origen a estudios profundos sobre la fuerza fuerte. La fuerza más poderosa del universo, su magnitud es 100 veces la de la fuerza electromagnética. Es la que mantiene unidos a los quarks para formar protones y neutrones, y a los protones y neutrones para formar núcleos. Muy mal. Voy por la mitad. Y lo que viene es peor que todo lo que viene hasta ahora. Vamos a hacer lo que podamos. El problema es que lo que viene ahora está muy relacionado una cosa con la otra. Es prácticamente un mecanismo de relojería. Y si uno no explica una serie de cositas, lo del bosón de Higgs directamente, o sea, no puede haber remate del chiste. Bueno, a ver. Una complicación nueva es que en la década del 40 la mecánica cuántica se refinó un poco más, porque ya no se cuantificaron solamente las energías de las partículas materiales, sino que se cuantificó el mismo campo electromagnético. Esto dio origen a la llamada segunda cuantificación o electrodinámica cuántica, QED, Quantum Electrodynamics, debida a un gran físico teórico, Richard Feynman. A Feynman
uno lo conoce en la facultad porque el libro básico para la profesión de un físico de hace mucho tiempo en todo el mundo es The Feynman Lectures on Physics. Es un libro que realmente revolucionó la presentación de la física a nivel inicial de estudio universitario, ¿no? Según esto, la interacción electromagnética entre dos partículas elementales se produce vía el intercambio de partículas virtuales mediadoras de la interacción. En el caso del electromagnetismo, la partícula mediadora es nuestro conocido fotón o cuanto de luz. O sea, la idea es la siguiente: vienen dos electrones, van a rebotar, tienen la misma carga negativa. ¿Por qué rebotan? Porque interactúan con una partícula mediadora, un fotón, que es el responsable de la desviación de las trayectorias. O sea, las partículas interactúan vía la emisión de partículas virtuales. Y la partícula mediadora se llama bosón de Gauge, técnicamente. Es el bosón mediador de la fuerza. Una cosa muy importante. Con esta perspectiva, el llamado vacío no existe. La realidad consiste en un medio universalmente extendido de carácter material, aunque no corpuscular, en el cual se desplazan e interactúan las partículas y por ende los entes materiales. O sea que el universo estaría permeado por una realidad, por algo los antiguos hablan del éter, una realidad material, sutil, responsable de la interacción de todas las cosas. No hay vacío, no existe el vacío. Desde el punto de vista, están los campos, y los campos están cuantizados con partículas virtuales. Hay entidades materiales sutilísimas que se pueden detectar, pero no hay vacío. ¿Por qué es importante? Porque se presenta, por falta de conocimiento filosófico, los físicos presentan todo esto como un triunfo del atomismo de Demócrito, y nada más alejado de la realidad. Entonces no tiene nada que ver con el vacío en el cual se mueven los átomos de Demócrito, todo lo contrario. Bueno, si aplicamos esto a la fuerza fuerte, debe haber una fuerza mediadora de la fuerza fuerte. Le pusieron el nombre gluón, de glue, pegamento en inglés. Entonces, ¿cómo interactúan dos quarks? Por emisión de gluones, que sería la partícula mediadora, el vehículo de la fuerza fuerte dentro de los hadrones, de las partículas. Bueno, para complicar un poquito más las cosas, sepan que los quarks vienen en colores y sabores. Flavors and colors. Los flavors, los sabores serían up, down y ese hasta ahora, strange. Y los colores son rojo, verde y azul, obviamente. No son colores, es una denominación, digamos, macroscópica de propiedades intrínsecas, de propiedades cuánticas. Bueno, acá no me puedo extender en ningún punto de vista, pero esto dio lugar a la última refinamiento de la teoría cuántica, que es la Quantum Chromodynamics, o sea, cromodinámica cuántica. Es la teoría unificada, la teoría que permite cuánticamente explicar el campo fuerte, la interacción fuerte, vía los gluones. Sepan que los gluones son 8. Los quarks interactúan vía intercambio de 8 gluones. Por razones que no puedo explicar en este momento, todos los colores, es necesario que haya 8 partículas mediadoras. Y se detectó el gluón. También, predicho teóricamente por Gell-Mann, en 1978, el acelerador Petra de Alemania, que colisiona electrones y positrones, logró detectar gluones. O sea que el gluón existe. Ha hablado de la exposición, se llaman los leptones. ¿Qué son los leptones? Del griego leptón,
que significa pequeño, delgado, son partículas elementales que no interactúan con la fuerza fuerte, pero sí con las otras fuerzas. El primer leptón descubierto es el electrón. O sea, los físicos han encontrado palabras para englobar familias de partículas elementales. Están los hadrones, que son los mesones, el electrón y el protón, los quarks, que son los constituyentes básicos de los hadrones, y ahora los leptones, que no están hechos de quarks, son partículas, hasta donde se sabe, elementales por sí mismas. Primero es el electrón, ni hablar de la importancia, porque si ahora hay luz, etcétera, todo por electrones, ¿no? Así que el siguiente descubierto fue el neutrino, que ya lo presentamos en Sociedad. El siguiente leptón descubierto fue el muón, o partícula mu. Es una especie de electrón pesado, tiene una masa 200 veces mayor que el electrón, pero inestable. Se descompone rápidamente. Para asustarlos un poco, la vida media es 2 por 10 a la menos 6 segundos. 0,6011 segundos. O sea, una millonésima de segundo. Es lo que dura un muón antes de desintegrarse. Se transforma en un electrón, un antineutrino y un neutrino. Se lo descubrieron en experimentos con los rayos cósmicos. Y tiene asociado un neutrino muónico. O sea que los electrones vienen electrón, neutrino, o neutrino electrónico, muón, neutrino muónico, y tau, partícula tau, neutrino tauónico. Estas son las 3 generaciones de leptones. Porque me parece una cosa interesante. Se empezaron a encontrar generaciones. Electrón, neutrino, muón, neutrino muónico, tauón, o partícula tau, neutrino tauónico. El neutrino tauónico, el tauón tiene una masa de 3000 veces la del electrón. Para asustarlos más, su vida media es de 2 por 10 a la menos 13 segundos. Y el neutrino tauónico es la anteúltima partícula elemental descubierta ante el bosón de Higgs en el año 2000 en el Fermilab, en Illinois, Estados Unidos. Estos 6 partículas, leptones, tienen sus antipartículas asociadas. Electrón antielectrón, neutrino antineutrino, etc. Son 12 en total. Esa es la familia de los leptones. Y así como hay segunda y tercera generación de leptones, electrón, muón, tauón y sus neutrinos, aparecieron la segunda y tercera generación de quarks. ¿Por qué? Porque aparecieron partículas que no eran reductibles a up, down y strange, a UDS. Entonces, a finales de la década de 60, el físico teórico Sheldon Glashow, esto es muy importante, había postulado por razones de simetría, y guarden esta palabra, porque la simetría empieza a cobrar en física un papel preponderante. Por adelantarme un poco, empiezan a aparecerse cosas por razones de simetría y belleza. De repente la configuración pide tal cosa matemáticamente para equilibrar simétricamente la cosa y aparece. Entonces Glashow postuló por razones de simetría la existencia de un cuarto quark para compensar la existencia de una segunda generación de leptones. Postuló una segunda generación de quarks, el primero cual será el quark strange y el segundo charm o encantado. Y de hecho en 1974, en la llamada Revolución de noviembre, independientemente de dos equipos, descubrieron la partícula J-Psi, o mesón encantado, el cual requería la existencia del quark C. Entonces tenemos U, D, S y C. Esta revolución de noviembre terminó, es por un juego de palabras, por la reacción de octubre, ¿no? La revolución de noviembre de la física
terminó de convencer a los físicos de la existencia de los quarks. ¿Por qué? Porque había predicho una partícula que no se tenía la menor idea. Entonces, cuarto quark, el quark encantado, charm. Y la siguiente generación, la segunda pedía la tercera. Y entonces se descubrió, Leon Lederman en la enfermedad encontró la partícula Epsilon, con la propiedad de belleza. Por eso quiso llamar a ese quark Beauty, pero quedó el nombre Bottom. Entonces, primera generación, Up-Down, de quarks. Segunda, Strain y Charm. Tercera, Bottom y Top. Ese fue el último quark encontrado en 1995. Se amplió el Fermilab para poder detectar el quark Top, que es el último detectado, fue en el año 1995. Pero hasta ahora, nada de esto nos habla o nos refiere al bosón de Higgs, a la partícula divina. Para eso es necesario meterse en lo intrincado, y esto sí todavía más complicado, de la fuerza débil. Una fuerza muy misteriosa que actúa a nivel subatómico, de la cual no tenemos comprobación directa, pero de la cual depende, por ejemplo, la radiactividad. No habría bombas atómicas sin fuerza débil, por ejemplo, y sin fuerza fuerte. Bueno, salté una serie de cosas. Dijimos que en la teoría cuántica de campos, la interacción de partículas viene por la mediación de partículas mensajeras o virtuales. Electromagnetismo, el fotón. Fuerza fuerte, el gluón. ¿Cuál es la partícula mensajera o responsable de interacción débil? Los llamados bosones vectoriales intermedios, W más, W menos y Z, o partícula Z. Estos bosones habían de tener masa, porque la esfera de influencia de la interacción débil es muy pequeña, no llega más que a unos 10 a la menos 19 metros. 0,19 ceros y un metro y un 1. O sea, son trillonésimas de metro. Según la teoría cuántica, el alcance de una fuerza varía con el inverso de la masa. O sea, cuanto más masa tiene la partícula mensajera, menor es el alcance. Si la masa es cero, como el fotón, alcance infinito, electromagnetismo. Si la partícula mensajera tiene masa, se restringe el rango de la interacción. Bueno, acá tengo que dar un salto mortal porque voy a tratar de resumir esto. A ver, la idea es la siguiente. Maxwell logró en el siglo XIX unificar matemáticamente la fuerza magnética y la fuerza eléctrica. Entonces creó la teoría electromagnética. Se logró en el último tercio del siglo XX unificar la fuerza electromagnética y la débil. O sea, unificarla teóricamente, matemáticamente, encontrar ecuaciones comunes a la interacción electromagnética y la débil. Pero para eso era menester que hubiese un vehículo portador de la fuerza débil que fuese neutro. ¿Por qué? Porque el fotón es neutro. Si no, era imposible. Como el fotón es neutro, y si yo quiero unirlo a la fuerza débil, tiene que haber un vehículo neutro de la fuerza débil, la partícula Z. Entonces era fundamental detectar la partícula Z. Si no había partícula Z, no había unificación posible. Bueno, en el año 1983, en el CERN, ya de vuelta a Europa toma la delantera en las investigaciones, una cámara de burbujas llamada Gargamel
se detectan un fenómeno de corrientes neutras, o sea, la demostración de la partícula Z. Y finalmente, en el supersincrotón de protones del CERN, se detectan entre enero y mayo del 83 la partícula W+, la W- y la Z. O sea, los tres bosones intermediarios de la fuerza débil que permitió confirmar la unificación de la fuerza electrodébil. Yo tuve el gusto de escuchar en una conferencia en la Argentina a uno de los tres físicos teóricos que hizo eso, un pakistaní, Abdus Salam. Una conferencia que dio sobre esto, así que tuvo un muy buen maestro. Y me llamó la atención lo siguiente: Abdus Salam es musulmán, es creyente. Entonces él llegó y escribió en el pizarrón: estructura del universo inanimado. Se dio vuelta y dijo: por razones filosóficas. Y siguió escribiendo. Nadie dijo nada. El ambiente positivista de la UBA no dijo nada, porque era Abdus Salam, premio Nobel de física teórica, uno de los más grandes físicos del siglo XX. Dije, bueno, este hombre plantó claramente la postura, la posición. Naturaleza del cosmos inanimado, por razones filosóficas. Bueno, el modelo estándar, ya estamos casi llegando. El hallazgo de las tres generaciones de leptones y quarks, unido al descubrimiento de las partículas mensajeras, llevó a la confección del así llamado modelo estándar de las partículas elementales, que es el gran logro de los últimos 50 años de física, tanto teórica como experimental, y el gran paradigma de la teoría cuántica de campos. No es perfecto, y su más grande déficit es no poder incorporar la restante interacción, la gravitación, que se resiste de todas las maneras posibles. Pero aún así se trata, sin lugar a dudas, de un logro impresionante. Para darnos una idea, pensemos que, por ejemplo, las masas de los últimos quarks detectados fueron predichas teóricamente con el modelo estándar. Incluso predijo la masa de bosón de Higgs. O sea que es un modelo consistente, que permite predicciones. Consta de 61 partículas. Si tuviese un proyector, es un dibujito con el modelo estándar. ¿Dónde está la cámara? Entonces voy a explicar qué es lo que dice ahí. Son 61 partículas, 12 bosones, los 8 gluones, 2 bosones W y 1 Z, que son los de esta columna, y el fotón. 2 leptones, electrón, muón y tauón, con sus correspondientes neutrinos, y los 36 quarks, en 6 sabores y 3 colores. La estructura de la materia hasta donde se sabe actualmente. Y este sería el diagrama de las interacciones con las 4 fuerzas y los 4 vehículos. Evidentemente está muy lejos de presentar la simplicidad que los físicos desearían, pero es muy importante señalar que la materia ordinaria está compuesta solo de los quarks up, down y el electrón. O sea, nosotros nos componemos nada más que de up, down y electrón, porque el resto son formas exóticas de materia. Son inestables, se descomponen. El electrón no se descompone, el muón sí, el tauón sí. El protón y el neutrón son estables, por lo menos dentro del núcleo atómico. Por ejemplo, para asustarlos, la vida media, o sea, el tiempo que tarda en descomponerse el quark top, por eso se tardó tanto en hallarlo, es de 10 a la menos 25 segundos. O sea, un cuatrillonésimo de segundo. Dijimos 61 partículas, y si hacemos cuentas, hemos mencionado 60.
La que falta es la razón de ser de exposición, que es el bosón de Higgs, del cual vamos a hablar ahora y vamos a presentar en sociedad. El bosón de Higgs. Bueno, supuestamente todo esto permitiría un mínimo de comprensión de lo que viene ahora. Tal como ha ocurrido recurrentemente, a lo largo de la exposición, el bosón de Higgs fue postulado de forma teórica para solucionar un problema. Un hueco. Hay un hueco, bueno, debe haber algo. Es así de simple. Más arriba indicamos cómo en los 60 se había avanzado en la unificación de la fuente electromagnética y débil, gracias al trabajo de Glashow, Weinberg y Abdus Salam. La idea fundamental tras esta partícula, el bosón de Higgs, es que ella da masa a las partículas que no la tienen, disfrazando la verdadera simetría del mundo. Él, al dar masa, es como que rompe una simetría anterior que habría en el universo. Pero da masa, lo que da una riqueza a la creación. Es una y otra, ¿no? Fue propuesta en 1964 por el físico escocés Peter Higgs, junto con un grupo de teóricos, llamado mecanismo de Higgs, como un mecanismo para posibilitar la unificación electrodébil. La pregunta era, ¿qué es lo que hace que el fotón, vehículo neutro de la interacción electromagnética, y la partícula Z, vehículo neutro de la fuerza débil, difieran en cuanto a la masa, si son los dos mediadores de fuerzas parecidas? Dicho de otro modo, la idea subyacente a la de toda interacción, esto es muy importante, es la de simetría. Algo así como una estructura eidético-matemática subyacente y fundante de la creación, transmitida por entidades materiales conocidas como bosones Gauge. O sea que habría una simetría geométrica que suscita las cosas que pasan. Yo digo simplemente lo siguiente, Platón no estaba tan equivocado, no estaba nada equivocado, pero sigo. La simetría que gobierna la fuerza débil no se corresponde con las masas que poseen sus partículas mensajeras. Entonces, las partículas adquieren masa por su interacción con un campo extendido universalmente, llamado campo de Higgs. Dicho de otro modo, el Higgs oculta la simetría con su poder dador de masa. Esta es la idea original, pero más tarde los físicos se dan cuenta que esta idea se puede aplicar a todas las partículas, también los leptones y los quarks. Por ejemplo, ¿qué diferencia un electrón de un muón? Son exactamente iguales, nada más que el muón es 200 veces más pesado. Entonces, para dar una idea imaginativa sin la cual no podemos entender nada, el campo de Higgs es como una melaza universal que frena a las partículas. Es como un medio viscoso que frena a las partículas, porque en última instancia la masa es la resistencia a la aceleración. Entonces, excepto los fotones que atraviesan el campo de Higgs como nada, el resto se frena frente al campo de Higgs y adquiere masa. Por tanto, la existencia del campo de Higgs podría probarse encontrando su partícula mensajera. Esto automáticamente probaría la existencia del campo y sobre todo la verosimilitud del modelo estándar. El bosón de Higgs debería ser de spin cero, a diferencia de otros bosones cuyo spin es unitario. La razón de esto es que el spin supone una direccionalidad en el espacio, pero el campo de Higgs da masa a los objetos en cualquier dirección. Entonces su direccionalidad tiene que ser cero. Agregamos por último que el bosón de Higgs permite que el modelo estándar, en lo que respecta a la interacción débil, funcione a muy altas energías, sin las cuales se vendría todo abajo. O sea, el Higgs es fundamental para que este modelito tenga sustentación. ¿Por qué partícula divina? Digamos que posee propiedades excepcionales y por tanto merece un apodo fuera de lo común. Pero la historia es la siguiente. El gran físico experimental John Lederman, ganador del premio Nobel en 1988, pudo haber ganado varios porque descubrió una gran cantidad de partículas,
Escribió en 1993 un libro que les recomiendo, es todo esto mucho mejor dicho, llamado La partícula divina. 1993. Está editado por Grijalvo. Se consigue. En dicho libro, Lederman, conocido en el ambiente por su excelente sentido del humor, explica por qué puso ese título al libro, bautizando en consecuencia al bosón de Higgs, que de ahí en más fue conocido así en la cultura popular, aunque los físicos le tienen odio a ese nombre. Les voy a leer lo que dice Lederman. Hasta tal punto el bosón de Higgs es el centro del estado actual de la física, tan cruciales para nuestro conocimiento final de la estructura de la materia, y tan esquivo sin embargo, que le he puesto un apodo, la partícula divina. ¿Por qué partícula divina? Por dos razones. La primera, que el editor no nos dejaría llamarlo la maldita partícula. En inglés, the goddamn particle. Era el nombre que quería ponerle, pero el editor dijo, no León, eso no. Aunque quizás fuese el título más apropiado, dada su villana naturaleza y el daño que está causando. La segunda, que hay cierta conexión traída por los pelos con otro libro, un libro mucho más antiguo. Como veremos, la partícula divina misma es una complicación impuesta sobre un universo simple y bello, quizás para ocultar esta deslumbrante simetría a una humanidad que todavía no se merece contemplarla. Y acá Lederman hace una parodia del relato del Génesis de la confusión de lenguas en la Torre de Babel. Y el remate es este. Bajó Yahvé a ver el acelerador que estaban haciendo los hijos de los hombres, y se dijo, he aquí un pueblo que está sacando de la confusión lo que yo confundí. Y el Señor superior dijo, bajemos pues y démosles la partícula divina, de modo que puedan ver cuán bello es el universo que he hecho. El Novísimo Testamento 11.1. Este es el origen. Pero aparte, después confesó Lederman que el editor le dijo, ni se te ocurra ponerle Higgs. Así que ponele partícula, bueno, le ponemos eso y vendemos el libro. Así que este es el origen del nombre de la partícula. Por eso cuando uno veía ciertas reacciones indignadas frente al experimento que lo detectó en 2012, en el sentido de protestar contra la soberbia humana que quería construir la máquina, o sea, máquina de Dios, ¿por qué? Porque va a detectar la partícula divina. Pero es todo un juego, es una broma. Entonces uno no puede dejar de agarrarse la cabeza por la sobreactuación basada en un malentendido grotesco. Pero desde otro punto de vista, que no sé si voy a llegar, ¿será cierto que no hay que tomar tan en serio el apodo? Yo no estoy tan seguro. Bueno, acá voy a decir muy rápidamente, porque quiero llegar a decir algo del aspecto filosófico. Acá yo describía, con lujo de detalles, el gran colisionador de hadrones, que es el engendro que construyó el CERN para detectar, fue hecho para detectar el bosón de Higgs. Aprovecharon cosas de los aceleradores, pero lo armaron todo. El presupuesto es de 7.500 millones de euros. Y acá hay una cosa importante. Uno puede decir, bueno, ¿para qué gastar esa cifra en un puro descubrimiento científico? Porque la verdad es que lo que mueve a los físicos a esto es un interés puramente teórico. ¿Por qué Europa paga semejante cantidad de plata para hacer esta investigación? ¿Saben por qué? Porque todo esto que yo he descrito, del electrón hasta ahora, todos esos descubrimientos, representan en este momento el 25% del PBI de las naciones del primer mundo. El 25%, un cuarto del PBI de las naciones del primer mundo, depende de la mecánica cuántica. Entonces es una cuestión de costo-beneficio. Es una apuesta al futuro. ¿Qué dijeron? Esto puede traer adelantos y beneficios económicos inmensos en el futuro. Entonces vamos a invertir 7.500 millones de euros. Esa es la realidad. Aunque sea un punto de vista puramente económico, esa es la realidad. Bueno, ya hablaba sobre los detectores, etcétera, etcétera. Pero vamos al punto central. El modo de detección del bosón de Higgs, para que tengan idea, es el mismo que se ha utilizado con otras partículas. Se aceleran dos haces de partículas, en este caso protones, a energías muy altas,
casi la velocidad de la luz. Hay una diferencia, creo que de 3 metros por segundo con respecto a la velocidad de la luz. A tal velocidad se aceleran los protones. Unos en una dirección, otros en otra. Eso se hace chocar. Entonces se produce una destrucción. Entonces ahí chocan los protones, chocan los quarks, se desarman los quarks, salen los gluones, se rompe todo y se producen jets de partículas en toda dirección. Como la vida media del Higgs es muy breve, 10 a la menos 22 segundos, según el modelo estándar, los detectores no lo pueden detectar directamente. Lo que se hace es detectar todos los productos de la reacción, lo que se llama la firma del decaimiento, y a partir de ellos reconstruir el proceso de decaimiento. El tema es que el evento Higgs es 1 en 10.000 millones. Teóricamente, según el modelo estándar, 1 en 10.000 millones de choques puede producir un Higgs. Entonces hay que analizar centenares de miles de billones de colisiones para obtener datos significativos. Entonces todo eso se va acumulando en supercomputadoras. Tiene el centro de computación más grande del mundo ahí. Es más, en el CERN nació Internet. El primer servidor del mundo estaba en el CERN. Entonces tiene una serie de centros, son 200 centros en todo el mundo conectados para almacenar los datos y analizarlos. Bueno, la cuestión es que el acelerador entró en operativa en marzo del 2010. Hacia el 2011 había una gran acumulación de datos y apuntaba en la dirección de una partícula, un bosón de alrededor de 125 gigaelectronvoltios. Hubo una reunión previa a fines de diciembre del 2011 en la cual los jefes hicieron lo siguiente. Son 2 equipos distintos trabajando a ciegas para asegurarse la objetividad. Y se reunieron con el jefe del CERN, del LHC, para confrontar ciertos datos. Y de este modo, el 4 de julio de 2012, con motivo de haber invitado, esto fue un truquito, a Higgs y a los otros físicos teóricos a un seminario, se anunció formalmente que se había encontrado una nueva partícula, un bosón consistente con el hipotético bosón de Higgs, con una masa de 125 gigaelectronvolts, con una confiabilidad de 5 sigma, o sea, una probabilidad de error de 1 en 1.000.000. Pero el anuncio fue prudente, consistente con, nada más. Pero el 14 de marzo de este año, hace poco tiempo, el CERN confirmó, porque lo único que faltaba era si el spin era 0, o sea, si era escalar, si no tenía direccionalidad. Eso era decisivo. Se confirmó que el bosón es de spin 0, y atendiendo a sus interacciones con otras partículas conocidas, se afirmó que todo indica fuertemente que se trata del bosón de Higgs. Entonces, esta es la historia. Bueno, yo quisiera decir un par de cosas de un punto de vista filosófico. ¿Ya? Ahora voy a cambiar totalmente la formalidad. En primer lugar, puesto que hemos ingresado en el corazón mismo de la materia, es menester realizar una observación de la mayor importancia. Si uno lee a los grandes físicos que han llevado adelante toda esta verdadera epopeya del pensamiento, se percibe un particular y gravísimo error de apreciación, que es de índole filosófica. La idea subyacente en todos ellos es que al realizar todas estas investigaciones estamos avanzando en el conocimiento de la realidad, por lo menos material, aunque para algunos es toda la realidad, aunque no voy a entrar en esa cuestión. El concepto está implícito en el título de un libro de divulgación que escribió Murray Gell-Mann, el que descubrió los quarks, que se llama El quark y el jaguar. Y ahí dice que las cosas no son más que aglomeraciones de quarks. Literalmente el jaguar es un manojo de quarks y electrones. O sea, el modelo de Demócrito redivivo. Y esta es una cosmovisión presente en todos los físicos modernos, que se puede llamar reduccionismo analiticista. Y esto es filosófico, esto no es física, esto es una postura filosófica. Pretende que las leyes de un orden inferior, al cual se reduce un orden superior materialmente, permitan explicar perfectamente el orden superior.
Y la realidad es exactamente al revés. Cuando incursionamos en el orden superior, las leyes del orden inferior no alcanzan, sino que es necesario recurrir a leyes nuevas propias del orden superior. Y así, los átomos no se explican solo por los electrones y los quarks, las moléculas no se explican solo por los átomos, los cristales no se explican solo por las moléculas, y los seres vivos no se explican solo por las células. Hay un libro notable sobre este tema escrito por un físico norteamericano ganador del premio Nobel, llamado Robert Laughlin. El título del libro es Un universo diferente. Y aquí yo no sé qué hacer, porque yo se los puedo recomendar, se editó en la Argentina. Pero es un libro muy complejo. Los ejemplos que ponen, lamentablemente con la excepción de Lederman y algún otro, los físicos son malísimos divulgadores. Ellos creen que explican de tal modo que se entiende, y no se entiende nada. Si uno no sabe física, no entiende nada. Uno se pone en el lugar de una persona común y no va a entender lo que está diciendo. Y este libro de Laughlin, la verdad, se arruina bastante porque los ejemplos son muy complejos. Pero la tesis es esta que estoy dando y es fundamental. Fue escrito con el propósito de dar la voz de alerta contra el reduccionismo analiticista. Dicho en otras palabras, el todo es más que la mera suma de las partes. Si se quiere, es una reivindicación de la sustancialidad aristotélica. Podemos sintetizar esto de forma literaria, aunque no por ello menos sapiencial, en la frase que Gandalf le dice a Frodo en el segundo libro del Señor de los Anillos. Mucho se ha alejado del camino de la sabiduría, querido Frodo, quien debe destruir una cosa para conocerla. Y esto se puede aplicar a los aceleradores de partículas. Destrozan literalmente la materia y llegan a los componentes ínfimos, pero solo eso, a los componentes. El análisis destruye el ente. Para recomponerlo se falta la síntesis, operación antitética al análisis y que tiene en cuenta toda la realidad. Porque yo analice, yo lo que conozco en el análisis son las partes, el todo lo perdí. Yo mato un ser vivo, lo despiezo, bueno, perfecto, conozco eso, pero son partes de un ser vivo, o más que parte de un cadáver. El ser vivo lo perdí. Insistamos en esta cuestión, pues este prejuicio está arraigadísimo y se remonta al mismo método de la ciencia moderna, fundada por Bacon, Galileo y Descartes, quienes le dieron su configuración básica matematizante y reduccionista a lo meramente material, ámbito precisamente de lo cuantificable o matematizable. Así, por ejemplo, nos han enseñado que las cosas se componen de átomos, cuando lo correcto en verdad es decir que las cosas se descomponen en átomos. Aquí está toda la partida. En esta frasecita, las cosas se descomponen en átomos. Los átomos, o los quarks, o la partícula de Higgs, etc., son resultantes de la destrucción de la materia. Yo no digo que no sea importante conocerlas, pero después hay que hacer el camino ascendente. Y eso no está dado solamente por las partículas elementales. La física, con todos sus logros innegables, que a mí me admira, todo esto realmente me emociona, es una epopeya, pero sin embargo, me presenta solo parte de la realidad. Los aspectos cuantitativos, ella no es la realidad. La física no es la realidad. Esta confusión se remonta a Descartes, quien redujo la realidad extramental, o sea, todo el cosmos, a res extensa, geométrica y matemáticamente cuantificable, dejando de lado las cualidades y las formas sustanciales aristotélicas. Y es precisamente la forma sustancial, en la así llamada teoría homeomórfica de Aristóteles, la que nos permite integrar adecuadamente estos desconocimientos. ¿Por qué los quarks y los leptones no explican todo? Porque ellos no son más que entes materiales exiguos, cuyas formas sustanciales son solo primeras determinaciones sobre la determinación básica ontológica de la materia prima. Esto permite explicar filosóficamente varias cosas. Por ejemplo, y para empezar, el principio de determinación de Heisenberg. Es una simple consecuencia de que en los entes más cercanos ontológicamente a la materia prima, la indeterminación prevalece sobre la determinación, pues esta solo proviene de la forma sustancial. Y esto fue dicho por Santo Tomás de Aquino hace más de 7 siglos, sin el LHC, sin los tremendos medios científicos actuales, sin gastar miles de millones de euros, sino solo contemplando sapiencialmente la naturaleza. Y voy a leer esto, que a mí no deja de asombrarme. Estoy tomando una obra de Santo Tomás de Aquino, se llama De Ente y de Esencia, el ente y la esencia. Dice Santo Tomás literalmente: así, luego de esta forma que es el alma humana,
se encuentran otras formas que tienen más de potencia y están más cerca de la materia, en tanto que el ser de ellas no puede ser sin materia, entre las cuales se encuentra un orden y grado hasta llegar a las primeras formas de los elementos, muy cercanas a la materia, de donde no poseen ninguna operación, sino según la exigencia de las cualidades activas y pasivas, y otras por las cuales la materia se dispone para la forma. Es el principio de determinación. En 1255. Hasta aquí la cita. Esto corrige el error de Einstein, indicado más arriba en su polémica con Bohr, acerca de la mecánica cuántica, quien imbuido, Einstein, del paradigma mecanicista de la física newtoniana y su determinismo férreo y matemático, no podía aceptar la potencialidad que hace 2300 años postular Aristóteles para explicar el devenir de la realidad material. O sea, esto no se entendió porque la física se metió en un esquema mecanicista por Descartes. Esa es la realidad. Se metió en camisa de 11 varas. Entrando de lleno en la perspectiva teológica, que tan exquisitamente describía Santo Tomás, la creación consistiría en un progresivo dotar de formas por parte de Dios a la materia. De este modo se van sucediendo formas ontológicamente cada vez más perfectas en el gran despliegue del acto creador en el tiempo. Para terminar, pasando a una segunda cuestión no menos importante. Estamos convencidos que una de las mayores causas del ateísmo contemporáneo lo constituye la desacralización del mundo, contenida en el paradigma cartesiano-newtoniano, que reduce la realidad a un esquema mecanicista matemático. Esto ha producido lo que el escritor francés Jean Baudrillard llama la disminución de la capacidad teofánica del mundo, operado por el paradigma galileano-newtoniano, o sea, la desaparición científica del universo de las formas simbólicas que le permiten ser. Llámenlo paradigmas, llámenlo formas. La consecuencia es el oscurecimiento de la imagen del mundo como manifestación de Dios, como afirma el capítulo 2 del Epístola a los Romanos. Y estas formas son objetivamente reales, no producidas por la mente del hombre al modo kantiano, y podemos entenderlas aristotélicamente como formas o platónicamente como arquetipos o paradigmas o ideas. Y aquí, en mi opinión, estriba la importancia de las cosas que hemos visto. Si se ha prestado atención, se podrá ver que gran parte de los descubrimientos del siglo XX-XXI han descansado sobre simetrías matemáticas. Así se llegó, por ejemplo, al descubrimiento de la antimateria, de los quarks y del bosón de Higgs. O sea, en definitiva, más allá de lastres mecanicistas y positivistas, la realidad vuelve por sus fueros y se manifiesta en las armonías, tanto del micro como el macrocosmos. O sea que el universo de formas simbólicas, enterrado por la cosmovisión newtoniana, puede emerger nuevamente y hacerse visible al hombre contemporáneo. Pero esta no es tarea fácil. Para terminar, para analizar el reditus platónico, vuelvo al nombre que dio origen a todo este revuelo: partícula divina. Dijimos que en última instancia se trataba de una chanza de ese gran bromista que es Leon Lederman. Pero si uno lee su libro, la referencia a lo divino y sobrenatural, tan ligera como se quiera, no queda solo en el título del libro, a cada rato aparece. En esta línea no deja de ser sugestiva la frecuencia con que la palabra Dios y la terminología asociada a él y a lo religioso vuelve una y otra vez en la literatura de divulgación científica. No solo en lo microscópico, sino también en lo referente a los últimos descubrimientos de la astronomía y la cosmología en lo referente al Big Bang. Me parece que es una manifestación inconsciente en muchos casos, aunque a veces con apariencia humorística, pero que en realidad esconde una percepción profunda de que se está ingresando en ámbitos que superan lo humano y lo finito. Y que en definitiva, una nueva alianza de la ciencia con la fe es posible. Muchas gracias.